acabamos de ver, ¿eh? Y esto viene a cuento porque nos vamos a sumergir en el lado oscuro de Internet, en las pesadillas de la web, en este mundo de los creepypasta y todas estas leyendas, mitos. Ahí ver también cuánto de mito y cuánto de leyenda hay detrás de todas estas historias. Y para eso, para hablar de ese tema, estamos con un especialista. Quiero que le demos un gran aplauso a Diego Arandojo. Gracias. Escritor, guionista, documentalista, autor del libro sobre Slenderman, también hablando de los creepypasta, que está por ahí, que vino a presentarlo hace ya un par de Comic Con. Nos acompaña también en la mesa Ramiro San Honorio. Un aplauso para él también, claro que sí. Autor junto con Diego de Operación Lugones, ese libro con esa historia secreta detrás de las Malvinas y demás. Y bueno, vamos a sumergirnos un poco en este mundo de los creepypasta. Contanos un poco, Diego, como para arrancar, no sé, un resumen de lo que acabamos de ver, algo así, contanos un poco sobre eso. Bueno, gracias Javi, gracias al Comic Con, nuevamente por permitirme estar aquí presente. Mira, un detalle, antes, sí. Momento, paréntesis. Atención porque al final de la charla vamos a estar sorteando esta remera de ET. No sé si se llega a ver, pero bueno, es de ET, que va a ser con una pregunta acerca de la charla, así que vamos a hacer una pregunta al final y los que estuvieron atentos y tienen la respuesta correcta, se está acercando alguien acá. Dice, me da un poco de miedo. Quizás han recibido mensajes en su WhatsApp. Caramba, sí, puede ser. Recibió algunos mensajes. Tenemos el primer enfrentamiento ahí. Bueno. Muy bien. Del Bull, Momo. Bueno, Diego, contanos un poco sobre este Bueno, me pareció bien empezar esta charla justamente con un video que hice como un montaje de lo que son por lo menos los principales creepypastas o los más conocidos. Muchos son videos, entonces me parecía importante traerlo en ese formato, como para introducir a qué es justamente el creepypasta, ¿no? La banda de sonido que escucharon, que la compuso Ignis, es un músico de la llamada Deep Web. Deep Web es la web profunda. Vamos a empezar muy brevemente por ese costado, el costado tecnológico, porque la tecnología y el surgimiento de Internet y el crecimiento y expansión de las redes tienen mucho que ver con el creepypasta. ¿Por qué? Porque es un género que surge en Internet, que surge en el mundo digital. Internet no es nuevo, Internet ya en el año 60, en la década del 60, se empezó a hacer un primer prototipo del ARPANET. ARPA es el sistema de defensa de Estados Unidos. Empezó a querer interconectar computadoras en todo, principalmente en Estados Unidos, por lo cual tiene varias décadas de existencia a lo que conocemos hoy como Internet. Este género literario, porque el creepypasta es básicamente un género literario nativo digital, o sea, surge en Internet, básicamente son relatos, generalmente en primera persona, de terror o horror, que relatan, digamos, vivencias escabrosas en general, ¿no? Que le pasaron a la persona que escribe. Hay que fijar un año, que es el 2008, cuando surge el dominio creepypasta.com, que es el primer sitio que empieza a aglutinar estos relatos. Supuestamente la marca, la diferencia que tiene con otro tipo de cuentos, digamos, que están subidos a internet, es que son supuestamente reales, o sea, reviste de esa característica. Son testimonios supuestamente de cosas que pasaron o que le pasaron a un amigo. Por eso tiene que ver con la leyenda urbana, todos conoceremos. Claro, porque sí. El sitio de creepypasta sigue activo todavía. Exacto, sigue activo, sí. Las leyendas urbanas, los mitos, digamos, esos siempre existieron, en las ciudades principalmente, y eso cuando empieza a evolucionar Internet, empieza la literatura online. Por eso es importante hablar de cómo la tecnología impacta en el arte y en la cultura. Empieza a migrar muchos de esos mitos que conocemos, el cuco principalmente, ¿no? Típico del hombre de la bolsa, el hombre del saco en España, pasa también a Internet, claro. Exacto. Entonces, es como que hay que hablar indefectiblemente de lo que es el desarrollo tecnológico y cómo va impactando la posibilidad de subir imágenes, ni hablar ya cuando fue la web 2.0, que empieza la interactividad. Cuando empieza la posibilidad de crear comunidades online, los foros, bueno, es como muy importante. Porque el foro es un circuito cerrado donde uno tiene que tener un usuario, loguearse y comparte para un grupo de usuarios exclusivamente contenidos. Esa ya es
lo que hoy conocemos una parte, una capa de la web profunda. La web convencional es que ustedes por Google, por su teléfono, su tablet, su computadora, es la web, es la superficie de internet, que es la accesible, la que tiene páginas indexadas. Después hay distintas capas más profundas para distintos usos. Alojamiento de información gubernamental, información bancaria, terrorismo, todo. Y bueno, muchos de los foros funcionan en una de las primeras capas profundas de internet. ¿Por qué es eso? Por eso mismo, la información no puede ser buscada en el buscador y entrar directamente. Uno tiene que tener un usuario, una pertenencia. Y el creepypasta, a partir ya del 2008, cuando empiezan los foros, principalmente a ser muy populares, empieza esta cuestión también, vamos a decir, del terror, ¿no? El terror entra en ese mundo también. 2 o 3 foros fundamentales, Reddit, 4chan, Something Awful, que son, digamos, que aglutinan a personas que son, que básicamente compartir este tipo de productos o de contenidos. Y bueno, veíamos ahí un poco, aparte de Slenderman, del que ya hablamos y que ya veía del libro, veía algunos también, algunos los reconocí, otros no. Pero por ejemplo estaba, no sé, el robot ese que cantaba I Feel Fantastic, o estaba el Obey the Walrus. Hay como una, digamos, una cronología de los creepypastas. Se puede hacer como una línea temporal, como una continuidad dentro de ese género, digamos. El tema, lo principal, cuando uno trata de buscar el origen del creepypasta, que eso casi todos los sitios coinciden, que es difícil determinar, se supone que el primero fue T.T. Carver, que fue era un espeleólogo, supuestamente, estas personas que exploran cuevas, que en un blog, formato blog, fue subiendo en el año 2000 relatos supuestamente de experiencias vividas por él, por eso ya tiene la marca del creepypasta, de una cueva que pertenecía, nunca se ha especificado, esto es otra cosa de la leyenda urbana, nunca sabemos bien dónde suceden las cosas. Supuestamente este muchacho con un amigo investigan una cueva que está cerca de la casa de él y empiezan a descubrir la profundidad a medida que van descendiendo, sonidos, gemidos, gritos, cosas raras, que va él narrando en formato de diario, digamos, una crónica en su blog. Ese es considerado, es el año 2000, es considerado el primero, la génesis del creepypasta, pero mencionaba el sitio creepypasta.com porque ya le da nombre. Creepypasta viene de copy-paste, todo lo que usamos procesadores de texto entendemos copiar y pegar, ¿no? Tiene esta impronta, este género de que es un relato que puede ser tomado por otro usuario, y puede ser reescrito y puede ser subido otra vez a la web. Entonces esta cuestión de que no hay marca de autor, son relatos como anónimos, lo emparenta mucho con la leyenda urbana. Anónimos o colectivos un poco, ¿no? Digamos que esa leyenda se va construyendo colectivamente. T.T. Carver es como vamos a decir, la piedra angular, el primero, y después van sucediendo algunas cosas en simultáneo. Pero los años más importantes, creo yo, del creepypasta son 2008 o 2009, cuando surge Slenderman. Ya también está Jeff the Killer, que es otro de los creepypastas más populares, y empieza esta cuestión de desperdigarse. Después, claro, uno a medida que va investigando empieza a encontrar que hay cosas más antiguas quizás, pero digamos, Slenderman se comió todo, básicamente. Hay montones de creepypastas, montones. De hecho, yo en este libro hice un recorte de eso, pero seguramente cada uno de ustedes conoce uno distinto, porque preponderan 2 o 3 personajes, digamos, principalmente, pero después las versiones clonadas, porque es esto mismo, uno puede tomar a Slenderman, al no tener una autoría, aunque sí tiene un autor, Victor Surge, no hay una cuestión de propiedad intelectual tan evidente como si yo quiero, por ejemplo, recoger un cuento de Bioy Casares o de Cortázar, ¿no? Y reescribirlo a mi modo, cruzándome con todos los problemas legales. Cualquiera de ustedes puede hacer un relato de Jeffrey Kill, de Ailes Jack, de Slenderman, de Salvo, sin problema, y subirlo a estos sitios, ¿no? Que tienen un montón de personas que consumen y que producen. Ahí viene el término prosumidor, producen y consumen contenidos. Y es un fenómeno creepypasta, de vuelta, autónomo de internet, fascinante, por esto mismo. Después vamos a discutir que es ficción, obviamente es ficción. Lamentablemente algunos de los personajes, Momo, que andaba dando vueltas por ahí, incluido Slenderman, produjeron accidentes o incluso muertes, lamentablemente. Por eso siempre hay que aclarar, para los más chicos, estando los padres, que todo esto es ficción. Está buenísimo, a mí me gusta leer creepypasta, pero son ficciones. Hay que separar muy bien eso.
Yo en el libro trato de eso mismo, que es una herramienta de entretenimiento y de educación, porque no saben, ni yo descubro todos los días cosas nuevas en este mundo, el mundo del meme, todos usamos memes. También el creepypasta se nutre del meme, ¿no? De la imagen distorsionada. Sí, de compartirlo y de la reproducción, ¿no? Pero hay que entender que es ficción, es un nuevo terror, vamos a decir. Es un nuevo terror que está buenísimo, que Hollywood siempre llega tarde, porque la película de Slenderman que traía el año pasado, además es horrible. Pasó sin pena ni gloria. No, es que tuvo un problema, porque el caso paradigmático de Slenderman, que son las dos chicas, Anissa Weier y Morgan Geyser, que intentan asesinar a Bella Lautner en el año 2014, 31 de mayo, o sea, año 2014, la película vino casi 5 años después, se tenía que haber hecho inmediatamente, pero bueno, es como que la industria todavía no, viste, el ritmo no logra empatar. Pero entendamos que es ficción, está buenísimo, de género de terror, son estas historias que parece que son reales, que le pasaron a un primo, me pasaron a mí, a un amigo, y lo más lindo de eso son, por eso el título Pesadillas, tiene la cosa terrible que pasa de todo eso, ¿no? Porque generalmente son relatos de cosas escabrosas, siniestras, ¿no? Donde hay los miedos fundamentales del ser humano, ¿no? A la oscuridad, al frío, a la noche, y cómo todo eso se reconfigura conforme pasa los años, ¿no? Bueno, me pareció que estabas por decir algo. No, justamente hacía hincapié en lo último que decía Diego en relación a que es ficción. Estamos viendo, sobre todo, yo venía a hablar acá de las nuevas tecnologías, como esta cuestión de la web, de la página web y de los blogs, hoy se trasladó directamente a los teléfonos celulares, donde lo viral sucede en los videos, en los chats, ¿no? En los chat history, donde hoy todo lo que es digital, y lo tenemos en nuestras manos, en un celular, transcurre en videos. A mí me sorprende mucho los chicos hoy cómo tienen acceso a un montón de videos, pero videos, historias, que uno los ve y se sorprende, y te lo está mostrando un nene de 10 años, o de 9 años, de 8 años, y cómo esa información tiene acceso a través de, no un filtro que lo tenía en la web, esta cuestión de, decía Diego, bueno, cómo llego a tal información, a tal creepypasta, a tal monstruo, ¿no? Por así decirlo. Hoy lo llegan con un clic o de forma viral a través del WhatsApp, a un grupo de WhatsApp, les llega a un montón de niños. Y muchas veces eso genera un mito de esta cuestión del miedo, de la verdad. Yo insisto en que hay que tener control sobre eso. La mitad de... Bueno, acá veo muchos padres, siempre preguntamos si conocen a Slenderman o a Momo, de qué se tratan. Muchas veces me empiezan a decir, ni idea, y los chicos sí lo conocen un montón. Eso es un síntoma de entender qué es lo que están viendo los chicos, qué es lo que están motivándolos, sin tener miedo, justamente. Esta cuestión de decir, bueno, sí, es Slenderman, sabemos que tiene un origen que a través... Encima fue un concurso de fotografía, o sea, hasta el origen es medio torpe del monstruo en sí, pero después el monstruo en realidad tiene una carga dramática a través de la realidad. Yo siempre digo que los monstruos no hay que tenerles miedo, sino que hay que tenerles respeto y que nos enseñan un montón los monstruos. Y que justamente hay que tenerle miedo a las personas, que esos son los verdaderos monstruos. Totalmente, sí. Sí, muchas veces a las personas que están detrás de esos monstruos, ¿no? Que son las que digitan, ¿no? Las que mueven los hilos de la marioneta, ¿no? Yo quería preguntarte, por ahí específicamente, es algo que vos mencionás en el libro de Slenderman, no sé si está en el video acá. Por ejemplo, cosas como la ballena azul, por ejemplo, que eso ya, digamos, como que da un paso más de la simple historia que circula, sino que propone como una interacción entre, claro, ahí en esos casos, digo, eso sí, digo, tiene algo de creepypasta, pero también exige, digamos, una actividad del que lo lee o del que lo practica que es muy riesgosa. Eso, sí, hay como que separar, digamos, hablamos esto mismo, cómo Internet fue creciendo con el paso de los años, cómo fue la tecnología influenciando también en la narrativa, en cómo contar esas historias, de pasar esto mismo, lo que dice Ramiro, ahora lo tenemos todo en el teléfono, o sea, es como muy difícil también de filtrar. Lo que sucede es que cuando empieza esta cosa de los desafíos, o sea, los juegos, lo lúdico existe en la humanidad desde el principio de los tiempos. Esto es como la actualización de un montón de cosas que quizás uno de nosotros cuando éramos chiquitos jugábamos a la calle, digamos. O sea que los desafíos siempre existieron y siempre gustan. El problema es cuando se cruza con la cuestión de la vida humana, ¿no? Y el concepto de sacrificio. Claro. Eso es el tema. Tiene la ballena azul como
vamos a decir, un tufillo, un olorcito a creepypasta, pero el problema es esto, que involucra 50 pasos que tenés que ir haciendo, que involucra gente que está remotamente en lugares desconocidos, que te van dando como órdenes en esos pasos, y el paso final, el más práctico de todo, que involucra la muerte, entre otras cosas terribles que hay que hacer antes. Sí. También trazamos el origen de la ballena azul, supuestamente en Rusia. La información que proveen las páginas respecto a, creo que era Philippe Bourdain, creo que el creador, un muchacho, un ex estudiante de psicología, que está supuestamente preso, ¿no? Y supuestamente es el creador de la ballena azul. Ustedes encuentran entrevistas de este hombre diciendo que estaba bien que la gente se matara, pues se mató un montón de chicos, murieron por esto. Él decía, está bien porque es gente de descarte, porque yo lo que propuse es una tontería, y si vos lo haces y lo crees, es como que ya, bueno, vos te la buscaste. Bueno, esto es siniestro. Lo que pasa es que la información que nos llega de Rusia, lamentablemente, y entiendan que ahí no existe Facebook, tienen otras redes sociales, hay como un control, como pasa en China, un control total de las redes sociales y de internet. La información que nos llega de Rusia es como muy distorsionada, no sabemos. Yo encontré el relato de una periodista que juntaba como casi 100 muertes de ballena azul nada más. Recordemos que Slenderman, el caso de las dos chicas del 2014, fue un intento de asesinato, ni siquiera hubo una muerte, pero con Momo en Argentina, incluso hace poco tiempo en Estados Unidos, una familia de latinos, que la nena se mató por el desafío de Momo, comparte esta cuestión también. Comparte el tema de que se te mete en tu teléfono, que sabe cosas de tu vida, que te empieza a amedrentar, que te empieza a amenazar. Entonces ya no es creepypasta eso. Eso básicamente es un delito. O sea, involucra otra cosa. Hay que separar. A mí el creepypasta me parece fantástico, es muy lindo. Está buenísimo tener miedo, en el buen sentido, ¿no? Como cuando uno busca una película de terror, que te llegue, que te lleve a las tripas. Pero otra cosa son el crimen, los delitos. Es otro mundo. Y lamentablemente la historia de creepypasta se va cruzando. Porque cuando fue el caso de las chicas en Estados Unidos, en Waukesha, en Wisconsin, en 2014, Eric Knudsen, el nombre real del creador de Slenderman, salió con un comunicado diciendo que bueno, que él estaba muy triste, apenado por lo que sucedió. Sin embargo, cuando se hizo la película de Slenderman, fue oficial. Todo. O sea que en ese aspecto... Al principio no se hacía cargo de nada. Y de repente dijeron, vamos a hacer una película en Hollywood. Es mía, dijo al toque. De hecho, no se lo conocía. No había fotos de Víctor Surge. En la promoción de la película, como una especie de teaser que se hace, aparece por primera vez hablando. ¿No? Un tono muy jovial. Pero digo, separemos lo que es literatura de terror online, creepypasta, de lo que son los challenges, estos desafíos que ya involucran la cuestión de casi del delito. Ya cruzan el umbral de la ficción. Sí. Y te quería preguntar, digamos, ya volviendo puntualmente a los creepypasta y a este nuevo género, ¿cuáles te parecen, digamos, de los que has visto, de lo que has investigado, los más interesantes o los más complejos o de los que podés sacar más, digamos, de todos esos? Quitando Slenderman, que digamos es el más conocido, hay como pequeños subgéneros también. Bueno, Jeff the Killer es una historia interesante, supuestamente aparece en tu habitación, ¿no? Te dice, vete a dormir, go to sleep, ¿no? Y bueno, y dormís, definitivamente. Son como de los personajes. Después hay algo que a mí me fascina particularmente, que acá lo vemos también, que es este tema de los dibujos animados, de supuestamente los episodios perdidos, ¿no? Como episodios, incluso hay uno de Bart Simpson también, está el de Mickey, Suicide Mouse, que es el más conocido. Como esta cuestión apócrifa de supuestamente capítulos que pasaron en horarios quizás nocturnos, donde se involucra la muerte de los personajes, ¿no? Personajes queridos, y cómo esos capítulos están medios también montados a la deep web, escondidos. A mí el tema de los videos, de los personajes, eso me fascina también, por fuera de esto mismo. Hay un creepypasta que es muy interesante, se llama El experimento ruso del sueño, que supuestamente es de los años 40, ¿no? En plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, de un grupo de científicos y de militares soviéticos que encierran a unos presos políticos en un recinto y a través de un gas que van lanzando, que les impide dormir, hacen un experimento cuánto resiste el cuerpo humano a eso mismo, al sueño, ¿no? Y bueno, eso que con un supuesto fan footage, con exactamente. Un video encontrado. Bueno, el creepypasta cuenta que el tercer día, bueno, uno de ellos empieza a gritar y se le rompe las cuerdas vocales, se empiezan a arañar, hay antropofagia, o sea, comer carne humana,
Después uno empieza a investigar y yo encontré estudios donde se determina que si bien la falta del sueño puede conducir a la muerte, no conduce al tema de esto, de comer al otro. Pero esas cosas son como fascinantes. Entonces uno a medida que se va zambulliendo en todo esto, empieza a entender qué pasa con eso, qué nos atrae del creepypasta, de ese terror nuevo, que es esa cosa como truculenta, terrible, y hay algo muy parecido a la experiencia de leer un libro en papel, porque uno está solo con la computadora, ¿no? Podés estar en una comunidad, podés estar en una red social, pero ese contacto con la pantalla es muy parecido a lo que pasa cuando lee un cuento de terror. Hay como una experiencia de intimidad, de soledad, y toda esta cosa que uno busca que lo estremezca, un buen relato de miedo, ¿no? Así que hay infinidad, después de los videos que hemos visto acá, que son, vos mencionabas a The Film Fantastic, que es este robot autómata, ¿no? Que se dice que la persona que lo filmó, que compuso esa canción, que también es tétrica, sí, porque hay como unas tomas de afuera de la casa que se ve como un... En un momento se corta y se ve como un movimiento de cámara de una ventana, con un jardín, un patio. Sí. Dicen que ese muñeco del autómata, la ropa que lleva ese muñeco es de personas que han asesinado, que el tipo las va vistiendo al robot, y que eso que se ve afuera justamente es donde están enterrados los cuerpos. Bueno, por esto mismo, eso es como... Todo lo que se va tejiendo es fascinante. Totalmente incomprobable y por eso genera esa fascinación. Y, perdón, sí. Hago un paréntesis, el moderno Ayuwoki, que es esta versión de Michael Jackson distorsionada, que empieza de un video del 2009, creo que se llama My Goal. Goal es demonio, es un demonio árabe. My Goal Jackson, que es este robot que vemos ahí con una especie de autómata de Michael Jackson. Que nada, eso me parece fascinante, porque se tomaron esas imágenes y se creó un personaje con el GG. Toda una cosa, pero fantástica. Momo exactamente igual. Exacto, un museo de era una estatua. Es una estatua, es una obra de arte moderno, conceptual, de una mujer, la mujer pájaro. Y eso se generó esa foto fea que recién nos vimos acá. Ahí está justo ahí atrás. Bueno, ahí pasó recién. Y eso se tuvo una transformación. No solamente el concepto de creepypasta, ¿no? De copy-paste con el mito, sino de agarrar elementos reales y copiarlos y transformarlos. Siempre hay una transformación. Y enlazo lo que decía con el tema de internet, de vuelta, con relación a lo personal. No solamente copiamos cosas de la realidad, sino que este aparatito nos hace tener el terror mucho más cerca. Esto en una habitación, en la cama, todo oscuras. Esto ya oscuro me da miedo a mí, digamos, encendido con la luz que te da en la cara, no los reflejos, que te aparezca un videito de estos es como un terror personalizado, porque aparte te habla a vos. Entonces empezamos a ver que los miedos, los monstruos, nos empiezan a buscar a través de los teléfonos, a través de nuestras líneas, a través de nuestras redes personales. Y eso crea, para mí, una era donde el terror es personal, es como... uno lo vivencia en su vida personal y privada, y eso es lo más aterrador. Sí, por eso lo comparaba con los libros de terror, donde uno puede alcanzar esa intimidad también, digamos. Por eso mismo, lo fantástico que tiene este género, cuando uno lo ve del lado coloquial, digamos, es esto mismo, como uno cuando crea un producto digamos, literario puede alcanzar estos niveles. Por eso hay que separar lo que son los challenges, los desafíos que involucran cosas a veces que tienen que ver con el delito o el crimen, de la literatura, básicamente. Sí. Pero creepypastas hay toneladas. A mí me parece, de vuelta, muy fascinante porque es un fenómeno en constante crecimiento. No se detiene. Si entran ahora al sitio creepypasta.com, que además hay montones, está lleno todo el tiempo, hay como... nuevos. Después hay cosas pegadas a, por ejemplo, la literatura, Lovecraft, Salvo, que es esta palabra que dice un personaje que lo transforma la cara, es muy, digamos, ligado a los mitos de Tulu. O sea que hay como mucho también. A veces puede pasar, a mí me pasó también de chico de leer Lovecraft y ahí hablaban de libros esotéricos, todo esto te llevaba a leer, consultar otra cosa. Esta cosa del intertexto de la web, ¿no? También. Bueno, yo me acuerdo en un momento,
mi infancia y adolescencia, que se decía que el Necronomicon era un libro que existía realmente, ¿no? Que estaba, ¿no? Después, bueno, uno obviamente ve lo de la invención, pero bueno, también, digamos, esas historias circulaban antes de internet, también existían de alguna manera. Bueno, abrimos para preguntas, ¿le parece? Sí, por favor. Preguntas sin miedo, por favor. Sí, sin miedo. Sin miedo, justamente. No, o sea, no, allá tenemos a un niño. Allá. Si está el inalámbrico. Ahí te alcanzamos. Ahí tenemos un niño. Te lo lanzamos y lo atajas. Ahí va, Male. Ahí te alcanza el micrófono. Ahí el micrófono, ahí está. Mi pregunta es que siempre hay todos videos tipo de 5 Slenderman cantados en cámara. ¿Eso es más falso? Siempre. No entiendo muy bien por qué lo suben. ¿Ustedes por qué creen que lo suben? Eso. Bueno, es mentira. y porque a alguien le gusta, digamos. Hay un video fantástico que es una especie de batalla de rap entre Slenderman y Jeff the Killer, que es brillante. Ese es buenísimo. 8 millones, no sé cuántas millones de visitas tiene. No, hay algo que le gusta a los chicos, el personaje. Por eso caló tanto. O sea, y esto que vos podés tomar el Slenderman y hacer tú el Slenderman. O tu Jeff the Killer. Yo hice mi Slenderman 2 veces. En Chat Story. Yo les recomiendo a todos los chicos de que escribir sus historias de terror con sus personajes y subirlos a blogs. Es bastante entretenido, interesante. O dibujarlos y subirlos a los blogs. Hay versiones de Slenderman de niños que son aterrorizadas. Son tremendamente, me dan miedo. O sea, está bueno compartir y que también los chicos también le pierdan ese temor. Porque para mí es un personaje súper simpático, a pesar del terror, ¿no? que imparte. Un divino, es un divino para mí. Estaba por ahí, lo hemos visto. Sí, hoy uno chiquitito. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá teníamos. Acá, a este niño que está aquí adelante. ¿Cuál fue el primer creepypasta? ¿El primer creepypasta? Era este de este hombre. Para que no te puedo ver ahí. Ahí está. Acá está. Era el que mencioné antes de esta persona que se metía en las cuevas y que supuestamente encuentra como una especie de sociedad de monstruos que vive bajo tierra, ¿no? Que escucha ruidos y eso. Bueno. Allá está la señorita. Hay un montón, vamos a responder todos. Tienen el brazo. Caer los brazos, ahí está. 3 brazos tiene. Mira, bueno, es como Slenderman. Yobuki tenemos ahí. ¿Ustedes creen que las creepypastas enriquecieron el género del terror? ¿Sí enriquecieron? ¿Se enriquecieron? Sí, yo creo que sí. enriqueció el género del terror. Yo creo que sí. Más que enriquecer, que es un término complicado, lo actualizó. Lo actualizó y lo hizo llegar a un montón de personas. Sí, coincido con él. Ojo, las adaptaciones que hay en cine y en televisión son un espanto. Yo creo que viven en lo que es la zona web, ¿ok? Lo aclaro, me parece que lograron tener su territorio en lo que es la web, internet y los celulares, los chat story, la parte interactiva. Yo creo que son cuentos que sin interactividad no funcionan. Otra pregunta por acá, sí. Hola. Hoy hablabas de la Deep Web y hay un fragmento en tu recopilación, digamos, de videos que en realidad, bueno, por lo menos a mí cuando yo investigaba en YouTube me saltó como los top 10 videos prohibidos de la Deep Web. El muchacho que está siendo empujado por el otro disfrazado para comer algo, no sé. Y Room Soup. Ahí va, ese. Bueno, siempre en esto de los creepypasta tú mencionabas algo como que hay una cierta, digamos, verdad entre comillas. Porque este muchacho en la cueva nunca menciona el origen ni nada. Bueno, ¿tú consideras que un buen creepypasta, digamos, tiene que tener eso de dejarte medio como, bueno, capaz puede pasarme a mí o es algo que está ahí afuera? Y sí, o sea, ella menciona que se ve en un momento que es una persona que está comiendo una sopa, nervioso todo el tiempo, que tiene los ojos con una banda negra y aparece un personaje al que lo empieza a acariciar, después aparece otro más. Bueno, ese nunca se supo bien, que hay toda una especulación, hay un video incluso que te explica qué son esas cosas, pero sí, tiene que haber algún misterio. O sea, el terror se tiene que nutrir de cierta zona que no se ve. Si es muy explícito, es como que pierde cierta magia. Es una opinión igual, pero sí, yo creo que sí, tiene que tener eso. Tiene mucho que ver con los mitos, por ejemplo las brujas. El mito de las brujas nace en una localidad entre España y Francia que es Zugarramurdi, digamos, donde usaban los aldeanos usaban drogas pesadas, lo digo así, a través del flujo de los sapos, ¿no?
digamos, los excrementos también de los sapos, la mucosidad de los sapos. ¿Qué hacían? Los hacían refregar en palos, ¿no? De escoba, de rastrillos, de hoz, ¿no? de los aldeanos, y ellos generalmente se los refregaban o los chupaban a través del labio, ¿no? O a través de otras partes más íntimas. Eso hizo la figura de la bruja montada en una escoba. ¿Se dieron cuenta? Que volaba. Y que volaba. Y pucha que volaba. Si eran drogas pesadas. El origen de las brujas no es el origen de Harry Potter. Digamos, justamente tiene que ver más con algo que realmente sucedía en el medioevo y que era real. Y que las brujas en realidad existían entre comillas. Las brujas que no existían pero que las hay. Eso decía la frase. Vamos con la última pregunta. ¿Qué creepypasta fue lo que les impulsó a llegar hasta donde están ahora? Crear el libro, experimentar más. Mira, bueno, en lo particular yo me enteré del caso de las chicas en el 2014 que intentaron matar a su amiga por así diarios digitales. Y me pareció como fascinante esto. O sea, que un personaje de internet te fuera a inducir a matar o sacrificar para vos ser parte del clan de los proxies de Slenderman, me pareció como insólito. Rompió la cuarta pared. De pronto ya no es más una creación. Es algo que se te metió en la cabeza y te da órdenes. Y de allá en 2014 yo empecé a recopilar información, guardar y de vuelta ahí entré en el mundo creepypasta y te das cuenta de las cientos de miles de historias que hay con eso. O sea que en mi caso fue a través de Slenderman, de ese caso justamente. Lo mismo, yo escribo sobre Slenderman. Tengo un cómics ahora que se va, ojalá podamos compartirlo acá mismo, que se llama Slenderman y la pandilla creepypasta justamente. Son una brigada, en realidad, la brigada creepypasta, y son unos chicos que capturan a Slenderman y Slenderman lo ayuda para encontrar mitos de creepypasta. Pero además estuve en lo que se llama Chat Story, que es una plataforma de Lemur, aquellos que están todos invitados, es una aplicación gratuita que es española y también trabaja con Editorial Planeta, donde escribí relatos de Slenderman, que me funcionaron muy bien, justamente por esto, es un personaje que tiene y Momo también, funcionaron muy bien y justamente porque tiene una fuerte identificación, y la verdad que creo que salieron bien. A mí Slenderman es como mi amigo. Okay. Bueno, tenemos que cerrar, pero antes vamos a hacer el sorteo de la remera, que la vamos a hacer con una pregunta, ¿no? Con una pregunta. Diego hace la pregunta. Diego, tenés que pensar una pregunta difícil para los que estuvieron atentos acá en la charla, y el que responda correctamente se lleva la remera. Bueno, vamos a hacer la difícil y no tanto. A ver si recuerdan en qué año surge Slenderman. El niño levantó primero la mano. El caballero allá. Joven, ¿Y en qué año surgió Slenderman? Parece correcta la respuesta. A ver. 2008. No. A ver. No. Allá el muchacho. Allá el de azul levantó después. ¿Quién? A ver, allá. Bien. Es ahí. Muy bien, 2009. Muy bien, 2009. Muy bien. Felicitaciones. Se lleva. Bravo. Se ganó por uno. Parece fácil, pero es difícil. Parece fácil, pero son muchos datos para recordar. Muchachos, felicitaciones. Bueno, cerramos entonces, gracias a vos. Diego Rama, muchísimas gracias por estar acá en el panel, por esta charla. Lo despedimos con un aplauso. Fuerte aplauso. Gracias. Bueno.